Hermanos, buenos días, gracia y paz. Espero que estén bien. Hoy es el día del Señor y estamos contentos, agradecidos. Nuestro corazón lleno de gozo porque podemos reunirnos para adorar en familias. Ahí desde nuestras casas hemos cantado, hemos orado, hemos leído la Biblia y también somos llamados a escuchar la palabra de hoy, el Evangelio, las promesas que Él tiene preparada para nosotros hoy. Sus promesas y sus verdades, por supuesto, para, como dice nuestra serie, andar en la verdad. Pero déjenme leerle primeramente el Salmo 96, versículos del 7 al 9. Salmo 96, 7 al 9, que dice: tributen al Señor, oh familias de los pueblos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemble ante su presencia toda la tierra. Así que aquí estamos nosotros para adorar a nuestro Dios como familias y tributarle a Él nuestra ofrenda de adoración. Y como dije, seguimos en esta serie de Andando en la Verdad en Primera de Juan. Estamos hoy en la porción del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver solamente 3 versículos hoy, 15, 16 y 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y me acompañan allí con sus Biblias. Dice el apóstol Juan: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El título de la enseñanza de hoy es Antídoto para el amor letal. Sí, así como escuchó. Antídoto para el amor letal. El apóstol Juan ha venido hablando de la comunión con Dios. Y no puede haber completa comunión con Dios si no hay completo amor hacia Él. Ahora el apóstol Juan nos va a recordar que podemos estar equivocados sobre nuestro amor hacia Dios. Una vez más, es nuestro estilo de vida lo que revela si andamos en la verdad o no. Yo sé que ha escuchado la frase esa que dice: el amor es ciego. Hay veces que decimos esta frase a manera de broma para reírnos de alguien que está enamorado. Pero en el peor de los casos, la decimos cuando nos damos cuenta que una persona sigue enamorada de otra persona a pesar del daño que le está haciendo. La Biblia dice que el ser humano se ha rebelado a la voluntad de Dios. Y por eso también la Biblia enseña que el ser humano está ciego. Y si no amamos a Dios y a su voluntad, amamos nuestra voluntad. Este es un amor ciego. Como dije hace un momento, es el peor de los casos, porque lo que amamos, o sea, nuestros deseos, es dañino, tan dañino que nos lleva a la muerte eterna. Y este es un amor letal. Somos como niños que no concebimos la vida sin comer dulces. Estamos totalmente convencidos que comer dulces toda la vida es lo que nos hace felices. No queremos nada más que comer dulces. Este es el deseo de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma. Y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para comer dulces. Nos molestamos, hacemos berrinches si no nos dan dulces.
Nos dormimos y soñamos que comemos dulces. Somos felices comiendo dulces. Y por más que nuestros padres nos adviertan del peligro de comer solo dulces, no nos interesa. Pensamos que es una mentira de ellos. Pensamos que ellos no quieren que seamos felices. ¿Es que no ven que comer dulces me hace feliz? Cuando como dulces, mi cuerpo se siente bien, mi alma se siente bien, a mi mente le gusta y soy feliz. Un niño ama los dulces ciegamente. Así es el ser humano que ama sus deseos. El apóstol Juan hoy nos recuerda que no debemos amar al mundo. Otra vez, este es el amor letal de todo ser humano, porque es el amor que nos lleva a la muerte. Sus deseos del ser humano, o más bien al ser humano le gusta su propia voluntad, sus deseos. Cree que si no los hace se muere. Dios le dice al ser humano, no hagas eso, no hagas eso. Pero el ser humano responde, pero si soy feliz, soy feliz. Pero como está ciego, no se da cuenta que su felicidad tiene un costo, su vida. Pues será feliz, pero morirá para siempre. ¿Cómo es ese amor por el mundo que separa al ser humano de Dios? ¿Y cómo tener una vida sólida con Dios hoy y siempre? Bueno, es lo que vamos a ver hoy en esta porción. Así que el apóstol Juan dice en versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Anteriormente, ustedes recordarán que se nos había ordenado sí amar. Amar a nuestro hermano, ¿recuerdan? Ahora se nos ordena a no amar. Se puede decir que al cristiano no solo se le conoce por lo que ama, al cristiano también se le conoce por lo que no ama. Ahora, tenemos que responder a la pregunta obvia. ¿A qué se refiere el apóstol con amar al mundo? ¿Qué no debemos amar? ¿Se referirá el apóstol Juan al cielo, a la tierra, los árboles, el mar, los animales, la lluvia o a las personas? Bueno, por supuesto que el mundo es todo eso, pero esa no es la única definición de la palabra mundo en la Biblia. A veces la palabra mundo hace referencia a las personas, como por ejemplo en Juan 3:16, cuando dice que Dios amó al mundo, se refiere allí a las personas. Pero también la palabra mundo se usa en la Biblia para referirse al estilo de vida, a la filosofía de vida o el sistema de vida contrario a la voluntad de Dios. Es el estilo mundo, es el estilo de vida que no es acorde al carácter de Dios o a su voluntad. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Juan con la palabra mundo o al mundo. Es el estilo de vida que no es acorde al carácter de Dios o a su voluntad. Alguien dice así: el mundo es este sentido, en este sentido es lo opuesto a los valores del cielo. Alguien llamado C.H. Dodd dice, o lo define así, diciendo, nuestro autor, o sea, el apóstol Juan, se refiere a la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, falsos valores y egoísmo. Ejemplos, frases que se usan y que reflejan este estilo de vida de los hombres o de los seres humanos. Dice así: el que no tranza, no avanza. En la guerra y en el amor todo se vale. El fin justifica los medios. Todo hombre tiene su precio.
Lo que hace falta es saber cuál es. Haz lo que sienta tu corazón. O el que me la hace, me la paga. Estas son frases que reflejan el estilo de vida que el apóstol Juan nos está ordenando no amar al mundo. Ahora, el apóstol no dice, no use las cosas del mundo. Él no aconseja que el cristiano abandone este mundo o que viva en una cueva, en una montaña. El apóstol Juan no manda a que el cristiano se separe del mundo. La palabra amar que utiliza Juan es la misma que él usa en el versículo 10. ¿Se acuerda? Cuando nos ordena a amar a nuestro hermano. El amor que él tiene en mente es un amor que causa una comunión íntima y una devoción leal. Es el amor que Dios demanda en el resumen de la ley: amarás al Señor, tu Dios, y amarás a tu prójimo. Así que se nos permite entonces amar al mundo y las cosas que están en el mundo con esta clase de amor. Se nos permite amar estas prácticas. Cuando yo creo que hacer lo que sienta en mi corazón es lo correcto, ¿estoy amando este mundo con el amor con que debo amar a Dios? Sí. Dentro de un momento vamos a ver otros ejemplos sobre esto, porque el apóstol Juan va a dar algunos ejemplos sobre qué es amar al mundo. Pero un comentarista sigue diciendo así: están las cosas naturales y civiles del mundo, llamadas bienes de este mundo, que pueden amarse dentro de los límites debidos y usarse de manera adecuada, aunque no deben ser amadas desordenadamente ni abusadas. Este es el carácter de los hombres. Los parientes cercanos y los amigos en el mundo y las bendiciones de la vida pueden ser amados y disfrutados a su manera, pero no por encima de Dios y de Cristo, o de modo que obtengan satisfacción y contentamiento en ellos para hacer de ellos ídolos y confiar en ellos y preferirlos a las cosas espirituales. Es por eso entonces que el apóstol Juan continúa diciendo: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre, esta frase aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Significa amor hacia el Padre, pero generado por el Padre al hombre, al ser humano. Las personas dicen amar a Dios, pero les es algo trivial. Las personas no creen que el amor sea algo trivial, porque exigimos que los otros nos amen incondicionalmente. Pero en cuanto a amar a Dios, creemos que con solo decirlo a Dios le debe bastar. Con solo decirle a Dios que le amamos, eso le debe bastar. Una vez más, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, deja claro que no hay un punto intermedio. El apóstol Juan no dice: se puede amar al mundo un poquito, pero no mucho. No dice eso. Tampoco dice: siempre y cuando ames más a Dios que al mundo, no hay problema. No, tampoco dice eso. Tampoco existe el punto medio ese de que yo no amo ni al mundo ni a Dios. No. Alguien dijo: el alma nunca está vacía. Si alguien dice yo no amo al mundo ni a Dios, se ama a sí mismo. O sea, en otras palabras, ama al mundo. Porque eso es precisamente una de las principales promociones de esta sociedad, de este mundo. Ámate a ti mismo por sobre todas las cosas. Y sobre todo, el apóstol Juan deja claro que no se puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Al apóstol Juan no se le ocurrió esto
de ser radical con el amor de Dios. Él lo aprendió de Jesús. Recordemos la palabra de Jesús en Lucas 14:26. Lucas 14:26. Si alguien viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está demandando un amor exclusivo. Claro que también debemos amar a nuestros familiares, pero Jesús estaba reclamando un amor sin igual, un amor único para Él, para con Él. Antes de pasar a los argumentos que da el apóstol Juan en este contexto de su carta sobre por qué si amas al mundo no amas a Dios, hay otras afirmaciones que encontramos en la Biblia sobre cómo amar a Dios. Por ejemplo, Mateo 22:37. Hace un momento di la referencia, o di lo que decía en Mateo. Dije lo que decía en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Agustín de Hipona dijo una vez: el que no ama a Cristo sobre todas las cosas, no lo ama en absoluto. En el Antiguo Testamento también vemos que Dios se revela como un Dios celoso. Él no admite que su pueblo tenga otro Dios que no sea únicamente Él. Por ejemplo, en Éxodo 25, hablando de otros dioses, dice: no los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Celoso. Todos aquellos que estamos casados, nos gusta que nuestros cónyuges muestren un amor por otra persona como el que prometieron mostrarnos únicamente a nosotros. No nos gusta eso. Decimos: el único hombre que tiene que amar a mi esposa es a mí. Aún los hijos reclaman un amor exclusivo de los padres hacia ellos. Hay una verdad de que cuando damos un amor exclusivo a Dios, todo lo demás en nuestra vida toma su lugar correspondiente. Pero las personas fácilmente niegan lo que el apóstol Juan dice. Piensan: yo no amo al mundo de esa manera. Ahora, es fácil mostrar si alguien ama al mundo por lo que hace, lo que practica y cómo vive. El apóstol Juan menciona algo sobre eso en el versículo siguiente, como vamos a ver, como ya dije también. Pero así como se puede mostrar que una persona ama o no al mundo por su estilo de vida, se puede saber también si esa persona ama a Dios por lo que hace o no hace. Inclusive, un ejemplo es que ya el apóstol Juan ha dicho que los que tienen comunión con Dios, los que aman a Dios, los que tienen comunión con Dios, tienen también comunión con otros hijos de Dios. ¿Tienes tú esa comunión? ¿Tienes tú esa comunión? Avanzamos. La razón que da el apóstol Juan es: si amamos aquello que no viene de Dios, no lo amamos a Él. Si amamos aquello que no viene de Dios, no lo amamos a Él. ¿Y qué es aquello que amamos? O que el ser humano ama, más bien. Se puede resumir en dos frases. Amarse a sí mismo, versículo 10, y amar lo que es temporal, versículo 17. Vamos primero a ver, en resumen, en esta frase, amarse a sí mismo, que tiene que ver con los deseos,
con la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, que es en definitiva, en resumen, amarse a sí mismo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne primero, o sea, el deseo de la carne o el deseo por el placer físico, dicen otras versiones, o deseos del cuerpo. Una versión de la Biblia dice también así: las pasiones sexuales ilícitas. Ahora sí, es verdad, involucra eso, pero es más que placer sexual ilícito. Otra versión lo dice más claramente, dice los deseos de la naturaleza humana. Eso abarca más deseos. Los deseos de la naturaleza humana. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la naturaleza humana, no proviene del Padre, no proviene de Dios. Ese es el deseo, la pasión de la carne. Es un apetito sensual, que tiene que ver, cuando se dice sensual, tiene que ver con todos los sentidos. O sea, vivir una vida dominada por los sentidos, como dije. Esclavo del placer. Se puede decir que es ese que come mucho sin medida, es relajado en la moral, desinteresado en todos los valores espirituales. Los deseos de la naturaleza humana no tienen en cuenta los mandamientos de Dios, ni su juicio, ni sus principios, ni aun la misma existencia de Dios. No son exactamente los pecados más groseros. Cualquiera que no tenga respeto cuando se trata de la gratificación de sus propios deseos es siervo de la pasión de la carne, de los deseos de su naturaleza humana. Por ejemplo, doy un caso extremo, pero frecuente. Extremo y frecuente a la vez. Alguien que se gasta el dinero destinado a los cuadernos de su hijo para la escuela en tomar licor. Tiene un apetito por el licor, por el alcohol, y tiene el dinero para los cuadernos de su hijo para la escuela, pero le gana más sus apetitos por el licor. Pero también es el hombre que prefiere jugar su deporte favorito a pasar tiempo con su hijo. Es cuando pones tus deseos primero que tus responsabilidades. Es cuando pones tus deseos primero a la voluntad de Dios. O para hacerlo más general, es cuando prefieres hacer tu hobby a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir con tus responsabilidades. Esto no proviene de Dios. Dios es justo, recto, Dios es verdad. Eso quiere decir que nada de lo que hace es originado o impulsado por un capricho o algún deseo egoísta. No. Esto no proviene de Dios, pero sí de este mundo, sí del ser humano, de la naturaleza humana. Recordemos que Jesús fue tentado por el diablo para que satisfaciera sus deseos y no los de Dios, allá en Mateo 4:4, ¿se acuerdan? Pero Jesús lo venció al decirle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él venció. Por eso nosotros en Él y solo en Él ahora podemos vencer nuestros deseos y amar a Dios y no al mundo. La pasión de los ojos. La pasión de los ojos tiene que ver con la vanidad o la codicia. Nuestros ojos nos llevan cautivos a la vanidad. Por supuesto, no significa que no podamos apreciar las cosas bellas. Alguien dijo así: no es pecaminoso encontrar placer al contemplar objetos de verdadera belleza.
Aún el mundo, tal como lo formó Dios, está lleno de tales cosas. Y él no pudo sino haber tenido la intención de que el placer entrara en el alma a través de los ojos, o que las bellezas que ha derramado tan generosamente sobre sus obras contribuyan a la felicidad. Sino que es vivir por vanidad y en la vanidad. La palabra vanidad viene de la palabra vano, o sea, algo que es hueco o que está vacío por dentro, en su interior. La vanidad implica belleza, sí, pero una belleza exterior, o sea que en realidad, en el contenido realmente, vale nada, o nada vale. Nuestros ojos nos guían a una vida de vanidad. Es cuando mis ojos se enfocan en aquello que sé me hará ver mejor que los demás. Cuando compro no lo que necesito, sino lo que sé, hará que otros me admiren. Cuando mis ojos me dicen que aquello refinado o aquello que es elegantemente distinguido es para que los demás me admiren. Lo que me hace sentir de más categoría. Ese estilo de vida que me hace pensar que yo valgo por lo que tengo, por las cosas que tengo. Todas las cosas que tienes, las tienes porque es lo que necesitas o simplemente porque te hace sentir que vales mucho. Que si la tienes, tienes valor. Si no la tienes, no tienes valor. En Génesis 3:6, ¿se acordarán? Allá el pecado de Adán y Eva. Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, tomó de su fruto y comió. Desde entonces nuestros ojos nos apartan de la voluntad de Dios. La pasión de los ojos es cuando me enfoco en las cosas materiales y no en las recompensas eternas. No proviene de Dios, esto no proviene de Dios, esta perspectiva no proviene de Dios. Por eso el salmista dice en su oración, y es la oración que debemos hacer todos y que hace el cristiano cada día también. Salmo 119:37. Salmo 119:37. Aparta mis ojos de mirar vanidad y vivifícame en tus caminos. Eso también le respondió al diablo cuando le dijo el diablo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo esto te daré. Le enseñó a Jesús todo lo que podía tener. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo quiso engañar a Jesús por los ojos, como a Eva en el huerto, ¿se acuerdan? Pero Jesús lo venció diciéndole que lo que más importa en la vida, lo que más vale en la vida, lo que tiene más valor en la vida, no son las cosas, sino agradar a Dios. Nosotros en Cristo también podemos vencer la pasión de los ojos, a reconocer que lo que más vale, lo que tiene más valor, es agradar a Dios y no complacer a nuestros ojos. Número 3, la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida. La jactancia que esta vida causa es la idea allí. Como dice otra versión, la jactancia de nuestros logros en esta vida. Todo lo que conseguimos nos trae jactancia, causa jactancia en nuestra vida. En otras palabras, si estás vivo, eres arrogante. Si estás vivo, eres arrogante. Si hacemos una encuesta,
y decimos, levanten la mano todos los que son arrogantes, muy posiblemente nadie levanta la mano. Pero vivir y ser arrogantes están unidos. La vida y ser arrogante están unidos. Están unidos como el pez y el agua. A todos nos gustan las personas arrogantes. La definición de arrogancia es la siguiente. La arrogancia es una característica que presentan algunas personas y que se manifiesta a través de la presentación de características como la altanería, la soberbia y un sentimiento de superioridad que hace que el individuo que la posee se sienta muy superior a los demás. Es una buena definición de arrogancia. Y nadie quiere ser conocido por esas características, por supuesto. Pero cuando meditamos en la raíz de la arrogancia, tenemos que confesar, sí, cuán arrogantes somos. Como por ejemplo, la ingratitud, el ser ingratos, cuando no somos agradecidos. Cuando no agradecemos, nos volvemos arrogantes. Piense, ¿cuántas veces no has dado las gracias? ¿Cuántas veces no has dado las gracias? El no depender de Dios te hace arrogante. Por ejemplo, alguien dijo que la disciplina de la oración muestra cuán dependiente eres de Dios. No orar a Dios demuestra que tú no dependes de Él para nada. Y eso es arrogancia. Un comentarista dice así: el orgullo es un estado mental o más esencialmente una condición del corazón en la que una persona ha suplantado la regla de Dios sobre su vida. La regla de Dios sobre su vida con la regla de su propia voluntad. En lugar de depender enteramente de Dios, como era el designio de Dios, un corazón orgulloso ahora se mira a sí mismo para decidir lo que es bueno y malo. Esta fue exactamente la locura de Adán y Eva cuando decidieron desobedecer a Dios para convertirse en Dios. Y esto no tiene nada que ver con tener riquezas materiales, con tener riquezas materiales o no tenerlas, ricos o pobres, son arrogantes. Hoy en día se usa la palabra humildad como sinónimo de pobreza material, pero ser pobres materialmente no es ser humilde. Somos como el señor que se ganó la medalla, todos, ricos y pobres, somos como el señor que se ganó la medalla por ser la persona más humilde del año. La recibió y se la puso para que todos vieran cuán humilde era. Este mundo aplaude eso. Te dicen, tú lo lograste por ti mismo. Nadie te ayudó. Tú eres grande. Esto no proviene de Dios. La primera razón es que es necedad ser arrogante. Es que el ser humano no puede hacer alarde de nada, ya que es Dios quien nos ha dado todo: salud, fuerza, inteligencia, esta tierra. Y segunda razón, Dios odia al arrogante. Dios odia al arrogante. Dice Proverbios 16:5. Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, el arrogante. Ciertamente no quedará sin castigo. No, ¿quién no va a quedar sin castigo? La persona que es altivo de corazón. Dios va a castigar. Ahí no dice que Dios va a castigar la arrogancia. No, que va a castigar al arrogante, a la persona. No quedará sin castigo. Y dice que lo mismo puedo decir con la palabra abominación. Abominación al Señor es el arrogante.
no la arrogancia. Dios abomina, odia a la persona que es arrogante. Así que la arrogancia no proviene de Dios. La arrogancia es algo natural en el ser humano por ser pecador. El ser humano ha hecho de este mundo un mundo orgulloso por sentirse autosuficiente. Y Dios va a castigar a los orgullosos, como dije, o como dice Proverbios. Pero para los que estamos bajo la dirección de Dios, la dirección de Jesús, estamos ya aprendiendo a ser humildes y no seremos castigados, sino que descansaremos en Él. Así dice Mateo 11:29. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Tomen mi yugo, o sea, mi dirección, mis enseñanzas, mi instrucción sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Además, también de amarnos a nosotros mismos, que es este amor al mundo, también dice que el ser humano ama lo temporal. Además de amarse a sí mismo, el ser humano ama lo temporal. Versículo 17. El mundo pasa y también sus pasiones. Y amamos eso. Eso es lo que amamos. Amamos lo que es temporal. El ser humano ama lo que es temporal. Al decir el mundo pasa, la idea es que el mundo está llegando a su fin. Y todo lo que ofrece, por supuesto. Eso quiere decir que este mundo no es eterno, es pasajero, temporal, efímero, fugaz, tiene fecha de caducidad. Me llama la atención que todas las personas no les gusta de este mundo, que todas las personas, lo que no les gusta de este mundo es que todas las cosas se dañan. Todos quisieran cosas que duren para siempre. Quieren un celular que dure para siempre, que no se dañe con nada. Quieren una casa que dure para siempre, donde los techos no se oxiden, que las pinturas se manchen. Un carro que sus piezas no se dañen ni se oxiden nunca. Una computadora que dure para siempre. Unos zapatos que duren para siempre. Ahora, por supuesto que primero es imposible que algo que haga el ser humano sea para siempre. Y si el ser humano hace algo que dure por muchas décadas, entonces ya no tendría negocio, ¿no? Hasta los millonarios están invirtiendo millones para encontrar la fórmula para vivir para siempre. Por otro lado, las mismas personas parecen estar convencidas por la forma en que viven y acumulan cosas o desean acumular que este mundo será para siempre. A nosotros, los que tenemos menos dinero, no nos deja dormir bien las cosas que se acaban. Se daña el celular y tenemos que pensar cómo vamos a comprar otro celular. Se nos daña la computadora y tenemos que pensar en de dónde vamos a sacar para comprar otra computadora. Mientras tanto, los millonarios están invirtiendo sus dineros o sus millones de dólares de dinero en lugares para, según ellos, sobrevivir el fin del mundo. Yo creo que si le hubiéramos preguntado al hombre del cual Jesús cuenta que era rico y se dijo a sí mismo, alma, regocíjate y acumula más y más, si creía que el mundo era temporal, de seguro hubiera estado muy de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Pero aún así, seguía acumulando más y más. Pero no se nos dice esta verdad para que todos asintamos, esta verdad de que el mundo es pasajero, de que está pasando. No se nos dice esta verdad para que todos asintamos y que estemos de acuerdo y después cada uno vuelva a su vida. No, esta es una tragedia.
Esta es una tragedia. Dice Calvino, lo que es aquello que es lo más precioso en el mundo y creído de ser especialmente deseable, no es nada sino un fantasma oscuro. Amar este mundo y las cosas que hay en el mundo es como decirle a alguien, ven, derrama un litro de agua aquí en mis manos. Aquí voy a guardar el litro completo para después tomármelo. Así de vano. Así de vano. Alguien puede preguntar, pero si Dios creó al ser humano con todos sus sentidos, sentimientos, gustos e inteligencia, ¿por qué dice que es malo y está en contra de Dios? ¿Por qué? Bueno, Eclesiastés 7:29 dice así. Eclesiastés 7:29 dice así. Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Otras versiones dicen, buscaron sus perversiones. La palabra artimañas también se puede traducir así, como perversiones. El pecado de Adán y Eva pasó a todos los seres humanos. ¿Cuál? La desobediencia a Dios. No quisieron seguir las normas de Dios. Y en la naturaleza humana está el mismo deseo que domina y gusta. No quiero obedecer a Dios. Quiero hacer mi propia vida. Quiero vivir mi vida a mi manera. Eso es lo que quiere decir Salomón con las palabras artimañas. Entonces, en el mundo las personas empezaron a regirse bajo su propio sistema de gobierno y no el de Dios. Un sistema de gobierno que no provenía de Dios, sino de las personas viviendo en el mundo. Dios, yo sé que tú existes, pero oh, cuánto anhelo maquinar mi propia vida. Hacer lo que me gusta, lo que me trae placer y admiración. ¿Tiene algo de malo eso? ¿Tiene algo de malo eso? Sí. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios. No proviene de Dios. No está acorde a su carácter y a lo que Dios es. ¿Saben? Qué bueno que Dios no tiene planeado que este mundo sea para siempre. Qué bueno, qué bueno. Si fuera así, nadie tendría esperanza alguna. Nadie. Todos estaríamos perdidos sin salvación eternamente. El cumplimiento de la venida de Cristo es evidencia de que este mundo no será para siempre. Alguien contaba que siempre, cuando era niño, siempre que comía fuera de la casa con su padre, a la hora de pedir postre, el papá le decía que no pidiera pastel de manzana. Dice él, no es que mi papá no quería que yo comiera pastel, sino que mi padre creía que mi mamá hacía el mejor pastel de manzana del mundo. Mi papá quería evitarme una desilusión. De la misma manera, lo que proviene de Dios es mejor. Lo que proviene de Dios es mejor. Y dice la frase final, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo de Dios siempre es mejor. Lo que viene de Dios siempre es mejor. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está la solución. Aquí está, como les dije en el título, el antídoto al amor letal de este mundo. La voluntad de Dios permanece para siempre. El que la hace. La voluntad de Dios. Solo hay un lugar donde se puede encontrar la liberación de este hipnotismo. Pero claro, por supuesto,
un hipnotismo, resultado de la desobediencia a Dios causado deliberadamente por nosotros mismos. Una vez desobedecimos a Dios, el poder del pecado, un poder sobrenatural, nos venció y nunca podríamos liberarnos por nosotros mismos. Solo hay un lugar, no es dentro de nosotros ni por nosotros. ¿Cuál es ese lugar? En Dios. En Dios. El que hace su voluntad. Perdón. El que hace su voluntad. Es por eso que el apóstol nos dice, ve al psicólogo. No dice, ve al psicólogo, esfuérzate, busca en tu interior, haz yoga o algún ejercicio mental para que no ames las cosas de este mundo. No. Ahora, tenemos que aclarar también, el apóstol está diciendo que si nos comportamos como Dios quiere, a nosotros, por nuestro buen comportamiento, Dios nos dará como premio bien merecido la vida eterna. No es eso. Es que el que hace la voluntad de Dios es alguien que ama a Dios. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Pero me llama la atención que el apóstol Juan dice, pero el que ama a Dios, me llama la atención que el apóstol Juan no dice, el que ama a Dios permanecerá para siempre, sino el que hace la voluntad de Dios. No permanecemos para siempre por lo que hacemos, por supuesto, sino porque hacer la voluntad de Dios es otro nombre para el único camino que lleva al Padre y a la vida eterna, Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Hacer la voluntad de Dios es estar en ese camino de vida, el cual es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo. 1 Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. El apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es incorruptible y que por eso permanece para siempre. Y por esa palabra nosotros hemos nacido de nuevo. Es esa misma palabra la que vivimos, o sea, hacemos su voluntad permaneciendo para siempre. La voluntad de Dios es como Él es. Es eterna como Dios es eterno. No puede ser de otra manera. No se acaba, no cambia. Están nuestros deseos por un lado y está la voluntad de Dios por otro. O están los deseos del ser humano por un lado y la voluntad de Dios por otro lado. Pero qué maravilloso es cuando nuestros deseos quieren hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso es cuando nuestros deseos quieren hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra condición ahora, hermanos y hermanas. Pero alguien pregunta, ¿se puede hacer eso? Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos, pero Cristo sí puede hacerlo por nosotros. Él fue quien lo hizo por nosotros. Él cambió la dirección de nuestros deseos de ir hacia nosotros o de complacernos a nosotros. Cambió esa dirección a que vaya a la dirección de la voluntad de Dios, que complazca a Dios. Si aún tú crees que tus deseos, malos como son y pasajeros como son mejores que la voluntad de Dios, o que valen la pena tus deseos que los de Dios, entonces es porque aún estás
es porque aún estás bajo el dominio de tu pecado. Perdón, bajo el dominio de tu pecado. ¿Cuál será el final del camino? ¿Cuál será el final de tu camino? No la vida, la muerte. Si la voluntad de Dios no es tu deseo, entonces esta será toda la vida que conocerás. Perderás la vida abundante por lo poco, por lo vacío. Iglesia, nosotros permaneceremos para siempre, para siempre. Ahora que nuestros deseos fueron reemplazados por la voluntad de Dios, estamos de pie sobre el único lugar seguro de toda la tierra, de todo el universo, de toda la eternidad. Enséñame a hacer tu voluntad, dice el salmista en el Salmo 143:10, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me guíe a tierra firme. Allí está, iglesia. Allí está nuestro deseo. Y nuestro destino final también está allí. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tus promesas nos confortan, Señor, nos consuelan, nos traen paz, nos exhortan, nos anima, Señor, a seguir adelante. O sea, Dios, porque no podemos, no hay felicidad más grande, no hay gozo más grande, Señor, que hacer tu voluntad. Padre, que nuestra oración sea no amar al mundo, sino que nuestros ojos vean tu camino y no la vanidad. Que seas, Padre, dándonos las fuerzas, que tu gracia nos sostenga. Tu gracia nos sostenga, Señor, y nos dé las fuerzas para seguir adelante. Gracias por el privilegio de amarte a ti por sobre todas las cosas.